Buenos días a todos mis amados hermanos. Qué lindo jueves. Qué lindo es llegar a vuestros hogares. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque podemos bendecirlos por medio de Facebook. Dios nos ha bendecido con estos medios para poder vernos, para poder predicar. Aleluya. Filipenses. Yo creo que Dios nos está bendiciendo para que nunca, nunca se nos olvide el mensaje de Colosenses y el mensaje de Filipenses. Podemos decir que ya Dios nos dio el privilegio de estar vivos para estudiar Colosenses y Filipenses. Y vamos a seguir hasta donde Dios nos lleve. Así que yo le doy gracias a Dios por todos ustedes en esta mañana. Saludos México, saludos Centroamérica, saludos Sudamérica, saludos a todos los hermanos en Estados Unidos. Aleluya. Ayer estuvimos explicando acerca de salmear o salmodiar, himnear, que es una palabra que el hermano Carrillo se inventó, y cantar. Así que podemos, de la palabra de Dios, podemos hacer coros, podemos hacer himnos y podemos hacer salmos. O sea que podemos hacer poemas. Mira qué lindo es. Y entre más nosotros cantemos, himniemos la palabra y salmiemos la palabra, más nos constituimos de Cristo. Aleluya. Mira, cuando uno se propone hacer un canto, uno empieza a repetir un pasaje de la Biblia, y al estarlo repitiendo y repitiendo, el canto va saliendo. O sea que el Señor te inspira. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy bien, vamos a leer nuestro versículo central, el que nos va a ocupar en esta mañana. En realidad son dos versículos los que nos van a ayudar en esta mañana y en los cuales vamos a estarnos concentrando. Mira, vamos a leer dos versículos. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo. Fíjate bien, todo lo puedo en Cristo. Si nos tocara cantar este pasaje, imagínate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O lo empiezas a repetir, todo lo puedo en Cristo. O sea que tú no puedes hacer nada si no estás en Cristo. Pero todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Así que si estamos en Cristo, todo lo podemos. Todo lo podemos si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, todo lo podemos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da el poder para hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a ese versículo lo vamos a acompañar con Colosenses 3:17. Vamos a usar esos dos versículos. Y todo lo que hacéis, porque estamos hablando de todo lo puedo, es todo lo que hago, lo puedo hacer en Cristo. Entonces, aquí está el versículo que va a reforzar esa declaración. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea algo que nos toca hablar o explicar, o hacerlo, ejecutarlo, lo hagamos en Cristo. Lo hagamos en Cristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Hacer las cosas en el nombre del Señor es hacerlas en Él, en Cristo. Porque la idea de Pablo al predicar de esta manera es de que nosotros somos uno con Cristo.
Vamos a entender cosas en esta mañana que el pueblo de Dios las ha tergiversado. El pueblo de Dios las ha cambiado. O sea que cuando Dios pone sus cosas en nuestras manos, muchas veces nosotros no somos cuidadosos y nosotros resultamos haciendo las cosas a nuestra manera o como hemos escuchado por ahí o nos han enseñado sin sabiduría. Fíjate lo que estoy hablando. Ayer dijimos que Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Todo eso se debe de hacer con mucha sabiduría. No podemos hacer cantos y salmos e himnos sin sabiduría. Muchos hacen cantos, muchos hacen himnos, muchos escriben salmos de la palabra, pero lo hacen con conocimiento, no con sabiduría. Y ayer hablamos de la diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. De hecho, conocimiento viene del árbol del bien y el mal, y sabiduría viene del árbol de la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa mañana nos ponemos en tus manos, Padre, para darte gracias por la bendición que nos concedes de poder ser los portadores de la palabra. Yo soy privilegiado de hablar a mis hermanos. Para mí es un privilegio. No es cualquier cosa hablarle a tu pueblo. Aquí estoy, Señor, parado frente a ellos para bendecirlos con tu bendita palabra. Ábreles, oh Señor, su entendimiento para que ellos puedan entender lo que tu siervo les va a explicar, para que lo atesoremos, para que nos hagamos uno contigo, Señor, y seamos bendecidos en este día. Muchas gracias, Señor. A tu nombre sea, Señor, la gloria. Amén. Muy bien. El título de hoy es Haciendo todo en el nombre del Señor. Haciendo todo en el nombre del Señor. Ahora, quiero decirte que cuando Dios nos juzgue a nosotros, yo no quiero ser el que le diga al Señor, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, Señor, si en tu nombre sané enfermos, Señor, en tu nombre hice proezas, y que Él me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Yo no sé si tú quieres que cuando Dios te juzgue, te diga eso a ti. Yo no quiero que me lo diga a mí. Entonces vamos a entender la Escritura. Vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Mira, cuando nosotros permitimos que la palabra de Cristo sature todo nuestro ser, porque la cantamos, porque la oramos, porque la salmeamos, la himneamos, y le damos gracias a Dios Padre por su palabra, en nosotros va a entrar en nuestro ser ese espíritu, se va a estar moviendo en nosotros. O sea, yo quiero decirte que cuando nosotros cantamos la palabra, salmeamos la palabra, himneamos la palabra, en ese momento nosotros somos uno con Cristo. Cada vez que tú te pones a disfrutar la palabra y la pronuncias, la cantas, la salmeas, verdaderamente vienes a ser uno con Cristo. Ahí sí puedes decir en Cristo. Cuando estás haciendo esa actividad, estás ejercitando tu espíritu, en ese momento eres uno con Cristo. Nosotros debemos de preguntarnos qué quiso decir Pablo cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder, al que me reviste de poder, todo lo puedo. Entonces, por eso en esta mañana queremos concentrarnos, queremos enfocarnos en esa frase, porque aquí en Colosenses 3:17 nos explica lo que es estar en Cristo. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. Mira cómo debes de hacer tú las cosas. Mira cómo debe de hacerlas el hermano Carrillo. Hacerlas en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amado, esto que vamos a hablar hoy es muy importante porque estar en Él es estar en el nombre del Señor. Escucha, estar en Cristo es estar en el nombre, es estar en la persona. Hacer las cosas en su nombre ha sido mal entendido por muchos cristianos. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos restaurados en nuestro hablar, seamos restaurados en la manera que explicamos la palabra, porque el pueblo del Señor ha malentendido muchas cosas de la Biblia. Debido a que hemos malentendido muchas cosas de la Biblia, nosotros hemos hecho enseñanzas, hemos hecho doctrinas que en vez de ayudarnos a los cristianos, nos han perjudicado, nos han desunido como cristianos. Aquí un pequeño incidente, pero gloria a Dios. Hemos confundido pues los términos, hemos confundido las cosas y las resultamos haciendo en una manera equivocada. Todo concepto erróneo, todo concepto que nosotros tengamos erróneo en nuestra manera de explicar la palabra, nosotros le debemos de pedir a Dios que nos ayude a sacarlo, o sea que eso quiere decir quitar la levadura, ¿verdad? Nosotros tenemos que quitar todas las cosas que están estorbando la claridad de la palabra del Señor cuando nosotros la explicamos. Porque esa frase, en el nombre de Jesús, muchos hermanos en Cristo la han vuelto un ritual, la han vuelto una fórmula. O sea que, por un lado, tenemos hermanos en Cristo que esa expresión en el nombre del Señor la han usado como fórmula para ritos como el bautismo, ¿verdad? O sea que es indiscutible que muchos hermanos han aprendido a bautizar en el nombre del Señor Jesús, en el nombre, pero ustedes se van a dar cuenta que lo que ellos están haciendo es incorrecto, no es correcto lo que están enseñando de que bautizarse en el nombre de Jesús es una fórmula. Es lo mismo como que yo les dijera a ustedes, hermanos, también los cristianos hemos inventado otra fórmula y es de que cada vez que terminamos de orar, decimos, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Fíjate cómo es de erróneo el hablar de los cristianos, pero muchos cristianos no nos preocupamos de tener un hablar puro. Porque hay veces que le pedimos cosas a Dios que Dios no está de acuerdo y al final le decimos, y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a pedir cosas el Señor Jesucristo que no son? Entonces yo quiero en esta mañana que entendamos lo que significa hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús, porque no es una fórmula, ni para nuestra oración, ni para bautizarnos. Eso no es lo que Dios quiere que uno entienda. Lo entendemos mal.
lo entendemos mal y mi carga es esa. En el mensaje de hoy mi carga es, hermano, aprende la palabra con sabiduría. Úsala con sabiduría, no con conocimiento. Vamos a volver a leer porque tenemos que entender lo que significa todo lo puedo en Cristo, y todo lo que hagáis, hacedlo, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ok, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces te dije que nos vamos a enfocar en esos dos versículos. Pero hagámonos la pregunta: ¿qué significa de acuerdo al corazón de Dios? ¿Qué significa de acuerdo al pensamiento de Dios? ¿Qué significa de acuerdo a la opinión de Dios? ¿Qué significa de acuerdo a la Biblia? Hacer todo en el nombre del Señor Jesús. O sea que podemos decir claramente que el nombre denota a la persona, pues sin la persona el nombre no tendría ninguna razón de ser. Así que el nombre denota a la persona y la persona es el nombre. Yo soy José Gilberto Carrillo. Ese es mi nombre. Y yo soy ese. Esa persona soy yo. Entonces, si yo les dijera a ustedes, hermanos, hagan esto y el otro en mi nombre, estoy diciéndoles, háganlo en mi persona. Háganlo en mi persona. Entonces, ¿cómo pueden ustedes hacer algo en mi persona? Se tienen que volver mi persona. No hay otra. Hermano, la Biblia no tiene otro mensaje. Que nosotros lo cambiamos, esa es otra historia. Pero cuando en la Biblia se nos dice que hay que hacer algo en el nombre de, es vivir la vida de otra persona. Si no tenemos ese entendimiento, hermanos, nosotros vamos a cambiar el mensaje de la Biblia. Porque según la Biblia, el usar el nombre es hacerse uno con la persona. Y yo se los voy a demostrar ahorita con la palabra del Señor, porque tenemos que demostrarlo con la palabra del Señor. Es importante, hermano, que nosotros entendamos las definiciones bíblicas. Hermano, cuando nosotros hablamos de hacer algo en el nombre del Señor, en la Biblia no significa que Él está endorsando lo que hicimos. En la Biblia no significa que Él está de acuerdo con lo que nosotros hicimos. Hermano, hacerse uno con el Señor no es ponerse de acuerdo. No, Señor. Hacerse uno con el Señor es vivir la vida de Él. Gracias al Señor que Dios nos ha traído hasta aquí y nos ha venido enseñando su palabra con pureza. Ahora, vamos a desarrollar este pensamiento, hermano, porque el desarrollar este pensamiento va a ser para nuestro bien. Vamos a ir primero a Juan 5:43, pero pon entendimiento a lo que estamos hablando. Juan 5, versículo 43. Juan 5:43. Fíjate pues, mira cómo dijo Cristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, mira cómo habló Él. Dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Fíjate pues, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Aleluya. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Te acuerdas que hemos predicado de que la victoria de Cristo fue vivir otra vida? Él podía decir, yo vengo en nombre de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él vivió aquí en la tierra la vida del Padre.
Él no vivió su propia voluntad. Él no vivió su propia vida. Por eso es que está diciendo, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. Y de hecho eso le pasó a los judíos, que los fariseos venían en su propio nombre. Ellos no venían viviendo la vida de Dios. ¿Te das cuenta lo que es vivir la vida de Cristo? Lo que es estar en Cristo. Esto no es liviano, hermano. Esto no es liviano. Esto es algo que tú tienes que aprender. Si no, tú vas a estar engañado como los hermanos que creen que cuando Dios dice en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre. Ay, ahora vas a entender lo que significa bautizarse en el nombre. Es que cuando tú vas al bautismo, tú vienes en el nombre de Cristo para que te metan al agua. ¿Por qué? Porque te vas a morir tú y tiene que salir el que estás honrando por hacer un asunto en su nombre. Aleluya. Muy bien. El Señor Jesús, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, Él vino en el nombre del Padre. Leamos otro versículo, Juan 10 y versículo 30. Juan 10:30, para que podamos entender bien esto. Verso 30, solo eso dice, yo y el Padre, uno somos. O sea que Cristo podía decir que Él estaba en el Padre. Aleluya. Por eso te digo que cuando tú dices que estás en Cristo, eso no es liviano. Cuando tú dices, yo estoy en Cristo, hermano, en ese momento, el que te mire a ti, mira a Cristo. Por eso Jesús no tenía problemas en su hablar. Él fue crucificado por su hablar, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre. Ahora vas a entender lo que significa estar en una persona, es vivir la vida de esa persona. Aleluya. Y dijo algo más. Vamos a Juan 6:57. Juan 6:57. Mira cómo tenemos que unir la palabra para conocer la verdad. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Mira, estos pensamientos se encajan pero perfectamente con el hablar de Pablo. Pablo dice que cuando tú salmeas, cuando tú cantas, cuando tú himneas, dice Pablo que estás en Cristo, estás haciendo las cosas en el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces estás comiéndotelo, y el comerse a Cristo hace que tú resultes viviendo la vida de Dios, la vida de Cristo. Aleluya. Así que gracias a Dios por Juan 5:43, por Juan 10:30 y Juan 6:57. Si nosotros unimos esos versículos, nosotros vamos a entender que cuando el Señor vino en el nombre del Padre, Él vino en unidad con el Padre. Él estaba en la persona del Padre. Aleluya. Confiésalo. Confiesa siempre que estás en Cristo, hermano, pero con entendimiento y sabiduría. Porque si solo lo haces con entendimiento, se te vuelve algo externo. Pero si lo haces con sabiduría, y que la sabiduría de Dios está haciéndote cantar, mira, esto se vuelve más completo, hermano, que cuando estamos predicando estamos en Cristo. Mira, en los momentos más gloriosos para mí son predicando, porque cuando estoy predicando estoy en Cristo. El problema es que cuando dejo de predicar al rato ya estoy en la carne otra vez. Y eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que permanezcamos en el Espíritu. Yo quiero permanecer en el Espíritu, porque permaneciendo en el Espíritu, Dios hace las cosas a través de mí, y eso se llama gracia. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Vivir en unidad con el Padre es estar en la persona del Padre.
Vivir en unidad con Cristo es estar en la persona de Cristo. Entonces ahora ya sabes que estar en Cristo no es nada más de decir estoy en Cristo, como quien dice estoy adentro de la casa. No, significa que lo que hagas y lo que hables lo va a hacer Cristo a través de ti. Eso es Colosenses 3:17. Volvámoslo a leer. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias Padre es Jesús dando las gracias a través de ti. Gracias Padre es Jesús dando las gracias a través de ti. Cada vez que dices gracias Padre es Jesús dando las gracias al Padre porque está siendo vivido a través de ti. ¿Y cómo se logra eso? La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente, enseñándoos, animándoos, aleluya, unos a otros en toda sabiduría, en todo, usando a Cristo, porque de acuerdo a 1 Corintios 1:30, Cristo es nuestra sabiduría. Y cada vez que tú haces algo o dices algo, si eres uno con Cristo, es Cristo haciendo las cosas, las estás haciendo en el nombre del Señor. Aleluya. Cristo vino a esta tierra y Él vino en unidad con el Padre. Él estaba en la persona del Padre, de manera que cualquiera que tenía contacto con Cristo estaba teniendo contacto con el Padre. Entonces Él quería que la gente lo disfrutara, porque si la gente disfrutaba a Cristo, estaba disfrutando al Padre. El que disfruta al Hijo, disfruta al Padre. El que disfruta al Padre, está disfrutando al Hijo. Gracias a Dios que estos mensajes son los que te abren el entendimiento para que la palabra sea algo práctico para ti, para que sea algo entendible, porque estos mensajes nos ayudan a entender expresiones de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago. Hermano, gloria al nombre de Jesús. Disfrutar al Padre es disfrutar al Hijo, y disfrutar al Hijo es disfrutar al Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que lo que significa estar en el nombre del Señor sencillamente es ser uno con Él. Recuérdate que el nombre sin la persona es vacío. El nombre sin la persona está vacío. Por tanto, actuar en el nombre del Señor es ser uno con Él, es estar unido al Señor, es estar mezclado con el Señor. Por eso Pablo tenía ese hablar. 1 Corintios 6:17. Vamos a 1 Corintios 6:17 para que te sigas familiarizando con el hablar de Pablo. 1 Corintios 6:17, que es un versículo famosísimo para nosotros. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se casa con el Señor, un espíritu es con Él. ¿Acaso la mujer que se casa? Mira, aquí en Estados Unidos es precioso porque cuando la mujer se casa con el hombre, inmediatamente le dan el nombre del hombre. Por eso yo les he aconsejado a las hermanas de México, les digo, hermana, tú eres del apellido de tu esposo. Esa eres. ¿Por qué? Porque te casaste con tu esposo. En inglés dicen Mr. and Mrs. José Carrillo. Fíjese, para hablar de mi esposa no dicen María Elena, dicen Mr. and Mrs. José Carrillo. Aleluya. Entonces, cuando uno se une al Señor, uno se vuelve la persona de Él. Esa es la idea en la Biblia. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. De tal manera que, ¿a dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? Ya no te van a decir, ¿a dónde vas, Gilberto? ¿A dónde vas, Cristo? ¿A dónde vas a ir, Cristo? Fíjate que hay muchos pasajes de la Biblia que los hermanos todavía no los entienden. Dice que muchos iban a decir, yo soy el Cristo, y no lo van a hacer.
¿Por qué? Porque para ser el Cristo, la persona tiene que ser totalmente una con el Señor y vivir la vida del Señor. Cualquier persona que viva la vida del Señor, ese tiene autoridad para decir: el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. ¡Wow! Entonces, hermano, así que todo lo que hagamos desde adentro de nosotros, lo vamos a hacer en Cristo, porque Él está dentro de nosotros. Si tú quieres verdaderamente hacer las cosas en el nombre del Señor, yo te aconsejo que disciernas lo que el hermano Carrillo está hablando en esta mañana. Esto es muy importante, discernirlo. Si los hermanos apostólicos lo discernieran, no andarían peleando con otros cristianos por una fórmula de bautismo que a la larga, hermano, eso no tiene ningún valor delante de Dios. Escucha bien. Lo que ellos han hecho, la gran cosa de decir que una persona que no está bautizada en el nombre de Jesús, que no vale su bautismo, hermano. Solo imagínate las tonteras que los hermanos enseñan, cuando realmente bautizarse en el nombre de Jesús es meterse, empaparse, sumergirse, hermano, en ese nombre, en la persona, estar pero sumergido totalmente en él, de tal manera que al salir de ahí de las aguas del bautismo, salen siendo uno con Cristo. Eso es ser bautizado en el nombre, no que alguien pronuncie: yo te bautizo en el nombre de Jesús, y 6 meses después es un diablo, se fue atrás al mundo. ¿Cómo me van a decir a mí que eso vale? Eso no vale nada. Lo que vale es cuando sale del agua, que es uno totalmente con Cristo. Ese es bautizarse en el nombre de Jesús. Lo demás son fórmulas humanas, invenciones del hombre, que Pablo le llamaría basura. Eso le llamaría a Pablo. Pero ¿cómo vas a entender tú que todas las opiniones tuyas son basura? Hasta que Cristo se forme totalmente en ti. Aleluya. Entonces, hermanos, si no tenemos discernimiento de todas estas cosas, cuando nosotros leamos la Biblia, hermano, la Biblia va a significar otra cosa para nosotros. ¿Te das cuenta del peligro que hay de ser movido a través de opiniones de hombre? ¿Te das cuenta lo que es vivir una vida en la que el concepto de Dios no ha sido discernido, no se ha entendido, hermano? Nosotros le vamos a dar otro significado. Y eso es lo que ha pasado con muchos hermanos, le dan otro significado. Ellos dicen que es una fórmula, ellos dicen que es una fórmula religiosa, es algo que, hermano, no es la realidad, pues, no es la realidad. Nosotros debemos de movernos en asuntos reales, hermano. Esa es la carga del hermano Carrillo. Yo quiero moverme, hermano, con asuntos reales. Yo no quiero moverme por fórmulas. Yo no quiero moverme por opiniones, hermano. Por eso siempre les digo a los hermanos: discúlpenme, hermano, pero yo no estoy por un evangelio aprendido. Yo estoy por un evangelio revelado. Que Dios me revele a mí la realidad para no errar. Para no errar el blanco. Porque errar el blanco es pecar, hermano. Así que yo le pido siempre a mi Señor y le digo: yo quiero estar en tu nombre. Yo quiero estar en tu persona. Yo no quiero actuar solito. Yo quiero actuar junto contigo. Hermanos, actuar en el nombre del Señor no es añadir las palabras en el nombre de Jesús, no. No es decir al final de mi oración: y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. No, hermano, no. Significa que si yo oro, soy uno con Cristo, y entonces Dios va a contestar mi oración, porque cuando Cristo pida a través de mí, pide siempre lo que conviene. Por eso es que el Espíritu, que es Cristo, dice que Él pide con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos qué hay que pedir, no sabemos qué es lo que nos conviene. Entonces a nosotros lo que nos conviene es dejar que Cristo pida al Padre a través de nosotros, y entonces Él va a pedir la voluntad. Aleluya.
Y si la voluntad de Dios en nosotros es que Cristo entre con chicote en mano a darle vuelta a las mesas y a sacar los cambistas y los vendedores de palomas, Él lo va a hacer, eso debes de estar seguro. Si eres uno con el Cristo, Él sabe cuándo tiene que limpiar tu templo. Ahora, si no eres uno con Él, vas a estar invocando el nombre vacíamente. Oh Señor Jesús, aleluya. Nosotros, al entender lo que es ser uno con Cristo, hermano, es que amamos y disfrutamos a esa persona. Hermano, hacerse uno con los hermanos es amarlos y disfrutarlos. Ahora vas a entender más lo que es hacerte uno con los hermanos. Padre, que sean uno como tú y yo. ¿Te atreverías tú a vivir la vida de tu hermano en Cristo? Ay Dios, ¿te atreverías? Por eso es delicado este asunto. Porque cuando habla de que seamos uno entre nosotros los hermanos, es que tú vivas mi vida y que yo viva la tuya. Pero puede ser que vivir mi vida te haga daño a ti, o puede ser que a mí me haga daño vivir tu vida. No me puedo hacer uno contigo. Hacerse uno es vivir la vida de la otra persona, hermano. Oh Señor Jesús, danos discernimiento, por favor. Cristo oró para que seamos uno, hermano. Pero ¿cómo vamos a ser uno si nosotros no entendemos lo que eso significa? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser uno con un hermano si tienes que vivir la vida de él? Y si es un diablo, ¿cómo vas a hacerte uno con él? ¿Te das cuenta lo que significa hacer y decir las cosas en el nombre del Señor? Hacer y decir las cosas en el nombre de los hermanos. Porque el mensaje es claro, hermano. El Padre y el Hijo son uno. Y Él dice, Él ora, no nosotros, no es una oración de la carne. Padre, que sean uno como tú y yo. Esa no es una oración de la carne. Esa es una oración que viene del corazón de Dios. ¿Por qué crees que Pablo, Dios lo usa como ejemplo de para nosotros? Pablo podía decir, imítenme a mí. O sea que Pablo no tenía problemas en entender la palabra. Nosotros tenemos problemas serios de entender la palabra. El apóstol Pablo un día le dijo a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Yo creo que ustedes no me han entendido a mí. Yo creo, hermanos, que ustedes todavía no comprenden lo que yo estoy tratando de decirles. ¿Saben qué? Imítenme a mí y yo voy a imitar a Cristo. Volvió a Cristo como algo exterior, hermano. Porque él hablaba, ojalá que mi trabajo en ustedes no sea en vano. Porque mucha predicación, hermano, si usted no es humilde, hermano, mucha predicación del hermano Carrillo se va a caer a tierra y es un trabajo en vano. Yo le pido a Dios y le digo, Señor, que mi trabajo no sea en vano, Señor. Que el trabajo que me has puesto a hacer sea para que los hermanos crezcan en tu vida. Aprendamos, hermano. Amar y disfrutar a una persona. Hermano, todo lo que hacemos y decimos, lo hacemos en unión con Él. Eso es una vida en el nombre de Jesús. Es una vida que hace lo que Él hizo. Si tú haces lo que el Señor hizo, tú eres uno con Él. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo quiero que veas que Dios sabe todo lo que los hombres van a hacer. Él ya sabe si tú y yo vamos a aprender a vivir en Él. Él ya sabe si nosotros, ¿sabes por qué? Porque Él lo va a lograr. O sea que si nosotros le permitimos a Dios que Él se trabaje en nosotros y se forme totalmente en nosotros y se forje totalmente en nosotros, nosotros vamos a aprender a vivir siendo uno con Él. Y es lógico que si aprendemos a vivir siendo uno con Él, vamos a aprender a vivir siendo uno con los hermanos, y eso nos identifica con Él como primicias, como vencedores. Entonces, nota que la calificación de vencedores no es cualquier cosa, hermano. Nota que Dios te quiere traer a un crecimiento y Él te da un entendimiento porque Él ya sabe lo que va a pasar con nosotros.
Ayer les decía a los discípulos de Digging Deep, de los que estudiamos en inglés, les decía que nosotros tenemos que entender que Dios ya tiene definida todas las cosas. Les decía a ellos, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ser perfeccionado en 80 años o quieres ser perfeccionado en 1080? Porque la perfección en nosotros de 80 años es de que durante la vida humana que Él nos da, cooperemos con Él para que Él totalmente se forme en nosotros y seamos los vencedores, saliendo de este mundo para entrar al milenio. Entonces, ¿quieres esa clase de vida en 80 años? Él logra el propósito, lo que logró en Cristo a los 33 y medio, lo logra en ti a los 80. Ahora, si no te dejas perfeccionar en los 80, tienen que quitarte el cuerpo, porque el cuerpo es el que nos estorba a nosotros para dejarnos hacer el trabajo de Dios. Entonces te quita tu cuerpo y te da otro cuerpo, te da el cuerpo glorificado y en ese cuerpo te perfecciona en 1000 años. Así que o eres vencedor temprano de 80 o eres vencedor tardío de 1080 debido a que eres una persona escogida y predestinada y porque los dones de Dios son irrevocables. O sea que en este asunto, hermano, todo está definido, ya está definido. Solo que nosotros, si no cooperamos con Dios, no sabemos si somos tempranos. Pero si cooperamos con Dios, nos hacemos uno con Él. Por esta razón, mira, te decía que Dios sabe que los hombres malentienden todas las cosas y por eso incluye enseñanzas mostrándonos que nosotros tenemos mal entendimiento de ellas. Te voy a poner un pasaje en el que Dios te describe lo que va a pasar con todos los que usan el nombre como fórmula. Mira lo que aquí está en la palabra, pero muchas veces no lo encuentran los hermanos porque están ciegos. Pero aquí en la palabra, vamos a Mateo 7. Aquí en la palabra está lo que va a pasar con los hermanos que no entendieron lo que era hacer las cosas en el nombre del Señor, sino que lo usaron como fórmula. Mira pues, Mateo 7, en el versículo 21, allí en adelante dice lo que va a pasar con los hermanos que no entendemos mientras estemos aquí en la tierra, lo que es hacer y decir las cosas en el nombre del Señor o lo que es estar en Cristo. Mira pues, aquí está. Dice el Señor, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué, Señor, nos enseñas eso? Porque muchos me dirán en aquel día, cuando los juzgue, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo le voy a decir, y lo voy a agregar porque tengo el Espíritu de Dios en mí. Señor, ¿no nos bautizamos en el nombre de Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta lo que el Señor pronunció de juicio sobre los que iban a usar el nombre, pero que no entendieron lo que era estar en Cristo y hacer y decir las cosas en el nombre del Señor? No conocí, no reconozco, no lo hice yo. Ustedes lo hicieron como fórmula, nunca se unieron a mí. ¿Cómo iban a hacer mi voluntad si ustedes nunca fueron uno conmigo? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que hacerte uno con el Señor. Porque el Señor vivió la vida del Padre y nosotros tenemos que vivir la vida del Hijo. Pero hoy te agregué un poquito más. Tienes que vivir la vida de tu hermano. Y eso nos pone en un peligro tremendo, porque ahí sí que si nosotros no vivimos a Cristo, hermano, no somos dignos de ser imitados, ni somos dignos, hermano, de que alguien nos tome para ser uno. ¿Cómo va a tomar el esposo a la esposa para ser uno? Si el esposo tiene que vivir la vida de la esposa
y la esposa tiene que vivir la vida del esposo. Pero ¿cómo se van a hacer uno, hermano? ¿Te das cuenta ahora lo que significa no ser uno en el matrimonio, no ser uno en la iglesia, no ser uno con Cristo, no ser uno con el Padre? Oh, yo creo que estamos fritos y sin manteca, hermano. La realidad es que para ser un vencedor se necesita una calificación muy, muy, muy alta, hermano. Quiero decirte, hermano, es terrible el juicio de Dios. Y el juicio no viene por ignorancia, hermano. El juicio viene por negligencia. Porque nosotros ya no estamos ignorantes. De aquí en adelante, desde que escuchaste este mensaje, ahora eres responsable de lo que es ser uno con Cristo, ser uno con los hermanos, ser uno con Dios, hermano. Ahora la palabra ya tiene sentido para ti. Lo que estás haciendo, lo está haciendo Cristo en ti, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente podemos decir, hermano, que todo lo que estamos haciendo lo está haciendo Cristo en nosotros o por nosotros. Puedes llegar a esa confesión. Padre, gracias porque todo lo que estoy haciendo eres tú en mí. El Señor nos revela que estar en Él, hermano, es algo práctico. ¿Cómo se puede ser uno en la realidad? Hermanos, solo saturados con su palabra. Aquí te está dando la fórmula. ¿Cómo puedes venir a ser tú uno que hace todas las cosas en el nombre del Señor? Cantando, salmeando, himneando. En esos momentos, hermano, tú te haces uno con Cristo. Hoy pude ver que Enoc está haciendo su canto. Dime, Enoc, si no al estar cantando ese canto estás ocupado en las cosas de arriba. Estás hecho uno con Cristo. Por eso, hermano, es de que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, no se te olvide que tus pensamientos deben mantenerse en Cristo. Hermano, Cristo no es algo vacío. Cristo es una realidad práctica. ¿Cómo puede ser real nuestra unidad con Cristo, hermano? Cuando cantamos, cuando salmeamos, cuando himneamos, hermano, cuando oramos, dándole gracias al Padre. Oh, Padre, gracias. No de vez en cuando, hermano. Porque algunos de vez en cuando, algunos están acostumbrados a hacerse uno con el Señor el domingo. Oh, el día domingo, el Cristo dominical. Así le llamo yo. Buenos días, Cristo, ¿cómo estás? El Cristo dominical, hermano. ¿Y durante la semana qué? No hay Cristo de lunes, no hay Cristo de martes, no hay Cristo de miércoles, no hay Cristo de jueves, no hay Cristo de viernes, no hay Cristo de sábado. Solo el domingo y un ratito porque estás aburrido. El hermano Carrillo está predicando en el Zoom y tú ni siquiera te conectas. ¿Tú crees que eso es ser uno con Cristo, hermano? No te engañes, mi hermano. No te engañes, mi hermana. Si tu corazón no está puesto en esto que nos pusieron a hacer, valga la redundancia, hermano, nosotros estamos fuera de onda. Estamos desentonados. Estamos desintonizados. Estamos desenfocados. Estamos, hermano, no quiero decir. Aleluya. Colosenses 3:16. Mira, hermano, el resultado, pues, porque el resultado es tu gozo. Mira tu gozo, pues. Quiero que por favor, con esto termino en esta mañana. Los poquitos minutos que me quedan es solo para que veas el resultado. Porque hay un resultado de vivir a Cristo. Hay un resultado, hermano, de ser uno con Cristo. Hay un resultado de estar cantando, salmeando e himneando y orando la palabra. Hay un resultado. Mira el versículo 18. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo va a estar una mujer casada sujeta a su marido si ella no canta la palabra, si ella no himnea la palabra, si ella no salmodea la palabra? ¿Cómo? No puede haber un resultado, hermano, sin un hecho. Hay que tener hechos para que hayan resultados. Si nosotros somos uno con Cristo, las casadas resultan sujetándose a los maridos como conviene en el Señor. Los maridos
empiezan a amar a sus esposas. ¿Por qué? Porque ellos están siendo uno con Cristo. Mira el resultado de vivir siendo uno con Cristo, hermano. Los hijos se vuelven obedientes cuando ellos cantan la palabra, cuando ellos salmean la palabra, pero tus hijos son unos desobedientes porque tú mismo no tienes tu devocional a leer la Biblia con ellos y a ponerlos a cantar junto contigo, hermano. Si tú les dices que hagan cosas que tú no haces, ¿cómo vas a decir que eres uno con ellos? Aleluya, ya no te voy a decir nada mejor, pero ahí te encargas tú de leer el pasaje hasta el capítulo 4 y versículo 1 y te vas a dar cuenta que las mujeres, los maridos, los hijos, los patrones, todos cuando cantan la palabra, cuando salmean la palabra, se hacen uno con Cristo, resultan haciéndose uno en su matrimonio, en su trabajo, son respetuosos, con los del mundo tienen una relación que les da temor a los del mundo porque ven a Cristo en nosotros. Oh, aleluya, hermano. Termino pues. ¿Cómo habrá sujeción, hermano? ¿Cómo se va a hacer realidad el contexto de Colosenses 3:18 al 4:1 si nosotros no somos uno con el Señor? Así que solo siendo uno con el Señor se pueden ver los resultados. Todo es espontáneo, hermano. No es que te obliguen, no es que a la fuerza, es automático. Cuando tú haces las cosas que Dios te dice que hagas en el nombre del Señor, te va a ir como le fue a Cristo. A Cristo le fue requete bien. El hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado. Y Dios, cuando terminó su carrera, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y lo exaltó a lo sumo. Aleluya. Hermano, eso es el resultado de la sujeción y el resultado de ser uno con Cristo. Si eres uno con Cristo, todo lo que Cristo logró, lo lograrás tú. Aleluya, y estarás con Cristo en el trono, y estarás con Cristo en el milenio como correy. Ahora pues dime, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si entendiste el mensaje y empiezas a vivir esa clase de vida, puedes decirlo a los cuatro vientos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, porque entonces vas a estar consciente de lo que es vivir a otra persona. Ese es el meollo, ese es el verdadero evangelio de Pablo, es vivir la vida de otra persona. Así que ya de aquí en adelante, si tu petición no es genuina, olvídate de decir al final de la oración: y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando pidas algo y estés viviendo a Cristo, solamente le dices: gracias, Padre, porque la petición que te he presentado, yo sé que ya me la contestaste. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos hasta mañana en la noche. Hasta pronto. God bless you. Oh Cristo, tu amor has puesto en mí. Tu vida mostraste, oh Cristo, tu vida has puesto en mí. Tu amor me mostraste, oh Cristo, tu amor has puesto en mí. Sé tu Señor, que vivas tu vida en mí. Sé tu Señor, expreses tu amor en mí. Tu luz me mostraste, oh Cristo, tu luz has puesto en mí. Mi hablar necesita a Cristo, tu hablar necesito en mí. Sé tu Señor, que muestres tu luz en mí. Sé tu Señor, que pongas tu hablar en mí, que expreses tu amor en mí, que expreses tu amor en mí.
necesito en mí. Sé tu Señor, que muestres tu luz en mí. Sé tu Señor, que pongas tu hablar en mí, que expreses tu amor en mí, que expreses tu amor en mí.